grupo del cual fue presidente en la Ciudad de México. Ahí empezó a escuchar de Agustín de Iturbide y desde entonces le tomó gran afecto y admiración a este gran personaje. Posteriormente conoció a Iturbide más ampliamente en la Escuela Superior de Religión del padre Juan Francisco Velázquez Trujillo, con lo que empezó su labor de investigación sobre Agustín de Iturbide. El 27 de septiembre del 2019, hace 2 años, impartió una conferencia sobre Agustín de Iturbide en la Asociación Nacional Cívica Femenina, ANCIFEM, y desde ahí le surgió la idea de escribir un libro sobre nuestro libertador, con motivo del bicentenario de la independencia de México que hoy cumplimos. Por lo que es autor del libro Agustín de Iturbide, Libertador de México, publicado en septiembre de 2020. Ha impartido presentaciones de manera digital para distintas organizaciones y para el público en general, una de las cuales se realizó el 24 de febrero de este año, con motivo del bicentenario del Plan de Iguala y de la creación de la bandera mexicana. Además de esto, pues ahora el ingeniero Fernando García Mata nos va a presentar una conferencia, Agustín de Iturbide en el Bicentenario de la Independencia de México. Este 27 de septiembre de 2021 es una fecha histórica que todo mexicano debe celebrar con gran alegría y con admiración a nuestro libertador. Consideramos que es un deber cívico conmemorar este bicentenario de nuestra independencia y de procurar conocer mejor la historia de México. Que este evento sea el inicio de una campaña cívica para darle a Agustín de Iturbide el sitio que merece como libertador de México. Agradecemos a la Fundación para el Desarrollo de la Cultura Humanista UNE por su participación y promoción del evento y les damos la palabra al ingeniero Fernando García Mata. Adelante. Pues buenas noches a todos. Llegó el día esperado. Desde hace 2 años que estuvimos en la conferencia en la Asociación Nacional Cívica Femenina, planteábamos esta fecha como una meta a realizarse. Y pues hoy estamos en el 27 de septiembre de 1821, en el Bicentenario de la Independencia. Llegó esta fecha importante. Ha habido eventos, ha habido paneles, ha habido conferencias sobre Agustín de Iturbide, sobre la consumación de la independencia, sobre el bicentenario de la independencia. Y hoy queremos, en el día preciso del 27 de septiembre, Uy, hay muy poquita gente. contribuir con nuestra aportación. 27. Vamos pues a empezar. Sí, la que sigue. Como introducción tenemos lo siguiente. Iturbide llevó a cabo la obra colosal de la independencia de México sin derramamiento de sangre y con principios cristianos, como fiel hijo de la Iglesia Católica. Además de ser el libertador de México, Iturbide fue el creador de la bandera mexicana, el primer gobernante del México independiente y el primer emperador de México, y se le considera como el padre del Estado mexicano. Siguiente. Conmemoramos ahora el Bicentenario de la Independencia, lograda por Agustín de Iturbide. El 24 de febrero de este año tuvimos la celebración del Bicentenario del Plan de Iguala y de la creación de la bandera. Ambos eventos tuvieron como autor a Agustín de Iturbide. Ya la celebración, pues, es el día de hoy. Vamos a ver, pues, el tema que nos habla de quién es este hombre. El Bicentenario tiene un nombre. El Bicentenario de la Independencia se llama Agustín de Iturbide, el libertador. Veamos los inicios de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide y Aramburo nace el 27 de septiembre de 1783.
en Valladolid, hoy Morelia, de padre español y madre criolla. En su juventud, él ingresa al seminario, donde algunos de sus parientes pretenden de él que tome la carrera eclesiástica, pero él abandona este seminario y se va a la hacienda de su padre, a los trabajos del campo, donde es reconocido como un gran jinete y se le llama el Dragón de Hierro. Pasa después a la milicia, al Regimiento Provincial de Valladolid, donde va a empezar su carrera militar, que es su vocación, que es lo que él quiere. Agustín de Iturbide se casa el 27 de febrero de 1805 en Valladolid, con Ana María Huarte, una criolla de Valladolid, gran señora, en lo próspero y en lo adverso, y dice el padre Mariano Cuevas, en lo muy adverso, porque se enfrentó a una situación muy compleja. Tuvieron 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres, una de las cuales murió de chica, niña. Pues bien, esta mujer hay que mencionarla porque sería una injusticia no hablar del gran apoyo que le dio Ana María Huarte a Iturbide y de lo que tuvo que enfrentarse a la muerte temprana de Agustín de Iturbide, sacar a sus 9 hijos que quedaron para que su familia conservara todo su carácter de armonía familiar. Y en efecto, fue una familia con gran armonía familiar y religiosa. Católicos ellos, llevaron sobre todo a Agustín de Iturbide su catolicismo con mucha piedad, con mucho fervor. Fue un gran católico. El siguiente, su carrera militar, grados militares relevantes. Iturbide es primero teniente, después capitán en 1810, en noviembre, después de la batalla del Monte de las Cruces, que ahorita mencionamos. En 1812 es conmemorado, se le da el lugar de teniente coronel, y en 1813 ya es coronel del ejército realista. Una carrera brillante, militarmente hablando, de Agustín de Iturbide. Iturbide es invitado al movimiento insurgente de Hidalgo de 1810. En el mismo mes de octubre, Hidalgo invita a Iturbide, dándole el puesto de teniente general para que se enliste en las filas del movimiento insurgente. Iturbide lo rechaza. Lo rechaza porque ve que no es apto ese movimiento, que ese movimiento va a fracasar porque no estaba bien planeado y iba a llevar a cabo una serie de guerras cruentas, crueles, muy sanguinarias. El movimiento insurgente de Hidalgo y de Morelos fue muy sanguinario, muy cruel. Se acabaron las fortunas, se derrumbó la economía nacional, muchas familias quedaron en la desgracia. Bueno, por eso Iturbide comenta después que tenía razón de no aceptar esa invitación de Hidalgo. Iturbide va a combatir al cruel y erróneo movimiento independiente insurgente de Hidalgo y Morelos. Y sus batallas más importantes precisamente las va a dar contra los insurgentes. En 1810, en octubre, se va a enfrentar a Hidalgo, siendo subordinado de Torcuato Trujillo, un coronel
que pues estaba muy limitado en su actividad militar. En el Monte de las Cruces se van a enfrentar a un ejército de 80,000 hombres, no un ejército formado. Había 3,000 soldados de línea, con oficiales, con jefes del ejército realista que se habían pasado a los insurgentes, 3,000. Pero lo demás pues, era un grupo de, pues entre bandidos y gente que perseguía el saqueo, que el acabar las fortunas, una serie pues de problemas para toda la nación. De manera pues que lo que hace Hidalgo es, después de tomar Valladolid, se encamina hacia la capital del país. Quiere tomar la Ciudad de México. Y para eso, pues lleva todo este ejército ya numeroso y se va a enfrentar ante un ejército realista con Iturbide y Torcuato Trujillo de 1,500, 1,400 combatientes. Una diferencia enorme. De 1 a 80 la diferencia. Lo que hace Iturbide es enfrentar a Hidalgo con una artillería inmediata cuando llega el ejército de Hidalgo y los detiene. Pero Iturbide ya había previsto que tarde o temprano tenían que retirarse, puesto que no era posible mantener esa batalla y menos vencerla. Todo lo importante era detener a Hidalgo, que no siguiera su avance, para que Hidalgo lo pensara. Y eso es lo que se logra. Se logra detener a Hidalgo en su avance. Hidalgo no avanza, se queda ahí. Y Iturbide y su ejército realista ya disminuido llegan hasta Santa Fe, donde descansan y al día siguiente se van a la ciudad. Pero lo curioso es que Hidalgo, ante la oposición que encuentra y viendo que el virrey no aceptaba sus condiciones, viendo que estaba ya detenido por una fuerza mínima del ejército realista, pues decide abandonar su idea de enfrentar a la Ciudad de México y de tomarla. Se regresa por donde vino, no toma la Ciudad de México y durante su retirada, pues va a sufrir ataques del ejército realista que lo van a llevar a su derrota y a su captura en noviembre. Hidalgo es fusilado después en 1811, en julio, y se acabó ese movimiento insurgente. Lo retoma Morelos. Lo retoma Morelos, que sí es un gran caudillo, que forma un ejército verdadero. Y Morelos lo que pretende, pues, es después de una serie de guerras, de una serie de batallas en las que sale victorioso, pues él pretende tomar la ciudad de Valladolid, donde él nació y donde Iturbide nació. Con 20,000 hombres acostumbrados a vencer, dice el historiador Lucas Alamar. Con 20,000 hombres, la crema innata del ejército insurgente va a tomar la ciudad de Valladolid, es su pretensión. Pero no cuenta con que, a pesar de que había 800 soldados del ejército realista, llega una reserva con Iturbide y con Ciriaco del Llano, que son los que van a presentar batalla al ejército de Morelos, en una proporción todavía muy, muy diferente, de 2,000 hombres contra 20,000, pero un ejército real el que llevaba Morelos. No en balde se le reconoce como el mejor militar de la insurgencia. Pues bien, se iban a enfrentar los dos grandes
de este movimiento, de esta guerra que se llevó a cabo, de la insurgencia. Por un lado, Morelos, el gran caudillo, acostumbrado a vencer, y por otro lado, Iturbide, que iba a las órdenes de Ciriaco del Llano, todavía joven, y van a presentar batalla. Ciriaco del Llano, el comandante realista, decide que solo hay que defender la posición hasta donde se pueda, pero Iturbide piensa otra cosa. Iturbide decide hacer una batalla aún sin conocimiento del comandante del Llano, porque le dice que va a hacer una revisión de rutina, que va a revisar el campamento enemigo y que va a hacer simplemente una revisión y se regresa. Pero Iturbide, con 350 hombres, la mitad de infantería y la mitad a caballo, pues llega, ve el campamento de Morelos y decide atacarlo, con 350 hombres ante 20,000 del ejército de Morelos. La sorpresa es grande, no se lo esperaban los insurgentes, de manera que Iturbide entra hasta el centro del campamento insurgente y empieza a detener, empieza a formar tal confusión entre los insurgentes, y es ya llegada la noche del 24 de diciembre de 1813, cuando Iturbide, después de hacer esa batalla, después de haber entrado en combate hasta el centro del campamento, se retira ya en la noche, llevándose ya algunos trofeos, banderas, cañones, y dejando una gran confusión en el ejército insurgente. De manera que el ejército insurgente empieza a batallar, pero entre ellos mismos, se empiezan a pelear entre ellos mismos, y ya en la oscuridad no se reconocen, y ante esta situación, pues terminan huyendo. El ejército realista los vuelve a enfrentar, ya con todo el ejército realista que había, y el mismo Morelos tiene que salir corriendo, disfrazado de civil, porque de otra manera hubiera sido detenido. Los dos grandes militares de Morelos, Matamoros y Galeana, Matamoros es detenido y Galeana muere. De manera pues que Morelos no vuelve ya a levantar ese ejército. Queda derrotado. Se enfrentaron los dos colosos, no tenía que vencer. Venció Agustín de Iturbide, una de sus grandes batallas. La siguiente. Agustín de Iturbide logra la independencia. Iturbide en 1816 deja la milicia. Deja la milicia, ya la situación está controlada. En 1815 es fusilado Morelos, de manera que en 5 años el movimiento insurgente prácticamente estaba terminado. Alguna guerrilla por el sur con Guerrero, los demás se retiran como Bravo, de manera que pues prácticamente no había mucho ya al cual enfrentarse. Iturbide deja entonces la milicia sabiendo que ya está todo controlado, y además por ciertas acusaciones que le hicieron, de las cuales él se defiende y demuestra que es inocente, pero se retira. Y hasta 1820 él se retira a su hacienda de Chalco, a trabajar la hacienda, a estar con su familia, con sus hijos. Pero en 1820 ocurre un problema en España. La Constitución de Cádiz es jurada por el rey Fernando VII, una constitución anticatólica que empieza a perseguir a la Iglesia y promovida principalmente por la masonería, de manera que en América, ante esta situación y ante la entrada del ejército de Napoleón en España, quitando a los reyes, primero a Carlos IV y después a Fernando VII, y poniendo a su hermano Bonaparte, de manera que se piensa en América
que se pueden independizar. Y en efecto, varias naciones de Centroamérica se empiezan a independizar y en México se corre este deseo, se piensa que también puede haber una independencia, pero la situación no es tan sencilla. El virrey Apodaca jura la Constitución de Cádiz, de esta manera dándoles pues toda la confianza a los peninsulares españoles, que era un movimiento muy fuerte de comerciantes y empresarios en la Nueva España, de manera pues que las corrientes de independencia, después del movimiento insurgente tan sangriento que vivieron, pues piensan que volvería lo mismo y que mejor es que no haya nada. Pero Iturbide piensa de otra manera. Él piensa que es el momento de llevar a cabo la independencia, pero como dejó la milicia, no tiene tropa a su mando. Y aquí surge la divina providencia. En 1820, la comandancia del sur renuncia y el virrey nombra a Iturbide como nuevo comandante de las fuerzas realistas del sur. Era lo que esperaba Iturbide. Iturbide, durante estos años que pasó en su hacienda de Chalco, empieza a elaborar su plan de Iguala. Ve las situaciones y el 24 de febrero da a conocer y publica su plan de Iguala, que consta de 24 artículos, empezando por el que la única religión es la religión católica y que a ella había que defender. Después sigue con el artículo sobre la independencia de México, que México era independiente de toda nación, de manera que lograba su libertad. Y así sigue con varios artículos en los que propone incluso que el tipo de gobierno que se propone es la monarquía constitucional, llamando al rey Fernando VII a la que fuera el rey de esta nueva España, de este nuevo imperio mexicano. Si no puede ir, algunos de la Casa Real. Pero ninguno de ellos acepta, como vamos a ver más tarde. Y así siguen los artículos del plan de Iguala, postulando, mientras el rey Fernando VII acepta, una junta de gobierno y una regencia donde se va a elegir a un presidente que sería el primer presidente del México independiente. De esta manera llegamos a lo que Iturbide llama su plan de Iguala. Vamos a oír en voz de Iturbide este momento tan especial. Dice Iturbide: muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a negarse en sangre. Me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Formé mi plan conocido por el de Iguala, mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. Me propuse hacer independiente a mi patria porque este era el voto general de los mexicanos, voto fundado en un sentimiento natural y en los principios de justicia. La ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias, ni lloros, ni duelos, mi patria fue libre y transformada de colonia en grande imperio. Ese mismo día ocurre otro evento importante, que es la bandera de México. El origen de la bandera es el siguiente. Estando en Iguala Iturbide, ve la necesidad de simbolizar el plan de Iguala que postulaba las 3 garantías, que eran religión, independencia y unión, en una bandera que es la que tenemos ahí en el cuadro, que se conoce como la bandera trigarante. Blanco, que simbolizaba la religión. Verde, que simbolizaba y simboliza la independencia.
y el rojo la unión. El llamado a la unión, de unión de españoles, de mexicanos, de africanos, de asiáticos, de indígenas, todo era un solo México, la unión. De manera que la bandera nace en este mismo día, 24 de febrero de 1821. Iturbide se la encarga a un sastre, Magdaleno Ocampo, de Iguala, y para el 24 de febrero de 1821, le daba la bandera al ejército trigarante. Ese es el origen de la bandera que cumplimos el bicentenario el 24 de febrero de este año, igual que el Plan de Iguala, y del cual hicimos una celebración, una presentación para recordar este evento. La campaña de independencia es algo admirable. Iturbide proclama la independencia tal cual. Hay una proclama, hay un discurso que es admirable y que dice así: americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, tened la bondad de oírme. He llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de vuestros sentimientos, que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. He aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. He aquí lo que ha jurado el ejército de las tres garantías. No os pide otra cosa que la que vosotros mismos debéis pedir y apeteced: unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror a cualquier movimiento turbulento. Asombradas las naciones de la culta Europa, vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. En el transporte de vuestro júbilo decid: viva la religión santa que profesamos. Viva la América septentrional independiente de todas las naciones del globo. Viva la unión que hizo nuestra felicidad. Sí, Iturbide era un gran orador. Aquí se muestra emocionado, muy emotivo, porque emotivo y emocionante fue esta campaña de la independencia. Pero no todo fue sencillo, no fue un paseo. El virrey, ante la proclama que hace Iturbide y ante la carta que le manda Iturbide al propio virrey, pidiéndole que apoye esta proclama de Plan de Iguala, el virrey Apodaca se opone y va a armar todo su ejército realista de 84,000 hombres contra 2,400 de Iturbide, que después se convierten en 700 porque muchos desertan ante el llamado del virrey a abandonar ese movimiento y ante la insidia de la masonería que obliga a sus militantes a dejar el movimiento de Iturbide y no aceptar el Plan de Iguala. Ante esta situación, Iturbide pues se ve en un momento muy angustioso. Con 700 hombres se va a enfrentar a 84,000 del ejército realista. Pero toma una decisión muy interesante. Se va al Bajío. De Iguala se va al Bajío, donde hay amigos de Iturbide, donde él conoce el camino, conoce el terreno más que nadie, y empiezan las noticias favorables. El primero que se adhiere, el primero que jura el Plan de Iguala es Anastasio Bustamante, un gran hombre, un gran general que va a apoyar a Iturbide hasta su muerte y después de su muerte, como veremos después. Empiezan toda la campaña, empiezan a adherirse de Michoacán, empiezan a adherirse de Oaxaca, de todos lados, y empieza la campaña de independencia militar, que consiste en sitiar algunas ciudades para que capitulen los jefes realistas y para que todo se desarrolle sin combates, sin sangre. Y así llega primero a la ciudad de Valladolid, a donde él nació. Él sabía que había gente que lo estimaba.
sus compañeros de estudio, sus compañeros de juventud, la gente que conocía a su familia, el cabildo eclesiástico que favorecía mucho a Iturbide. En fin, así es. Y el mismo comandante de Valladolid, que es el coronel Luis Quintanar, es amigo de Iturbide, pero por honor no capitula inmediatamente, sino que espera a que su ejército empiece a desertar y al último se va él también. Iturbide entra en un ambiente de gloria, de júbilo. Es admirable esa entrada que hace Iturbide a Valladolid, su primera ciudad que él toma, la primera ciudad de una serie importante, porque va a seguir Querétaro. Es admirable la toma de Querétaro, donde el mismo Iturbide, en ese afán de no derramar sangre, no va a enfrentar al comandante Loaces, realista, sino que va a llegar hasta donde está, hasta el lugar donde está, con una pequeña escolta, con una pequeña guardia, que toca la puerta y cuando preguntan quién vive, dice Iturbide. Ese era el momento, dicen los historiadores, en que el ejército realista pudo haber acabado con Iturbide. Pero el ejército, los guardias realistas, se admiran de Iturbide, se alegran y pasan inmediatamente al ejército de Iturbide. El comandante Loaces, ante esta situación, capitula honrosamente. Es admirable la toma de Querétaro. Pero lo mismo ocurre en Puebla y lo mismo ocurre en Guadalajara, las ciudades más importantes. Todas estas ciudades son capituladas, son sitiadas, un derramamiento de sangre, pasan al ejército trigarante. El plan de Iguala es aceptado y esta campaña de independencia termina el 24 de agosto de 1821, como dice Iturbide, 6 meses después, con los tratados de Córdoba, con el nuevo virrey, don Juan O'Donoghue, que ante la situación que ve en el país, decide hacer un tratado con Iturbide, y así es como el 24 de agosto de 1821 se da por terminada la campaña militar de independencia y se aprueba el plan de Iguala con un pequeño cambio. El cambio consistió en que aquello que decía Iturbide de que en el plan de Iguala, de que primero se ofrecería el trono a Fernando VII y después a los miembros de la corona real, se añade otro punto, pero si no aceptaran estos, tendría que nombrarse al que el Congreso mexicano eligiera. Estos se proponen en los tratados de Córdoba, que no estaba en el plan de Iguala, y con eso pues se abren las puertas para que un mexicano ocupara ese trono. Bueno, llega pues la entrada triunfal de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México, que es la que estamos viendo en el cuadro que tenemos ahí. Entrada triunfal que es admirable. Dicen los historiadores, en especial Francisco Castellanos, que es el día, uno de los días, para él el día más feliz de México. La gente sale, se abraza, americanos y europeos, mexicanos y españoles, pobres y ricos. Las noticias que tenemos de ese día son maravillosas, hasta la misma naturaleza, con un sol esplendoroso, quiso recibir este ejército de 16,000 hombres que tenía ya Iturbide después de empezar con 700, el ejército más grande que entraba a la Ciudad de México. En este ejército van hombres admirables como General Negrete, como Quintanar, pero también antiguos insurgentes como el mismo Guerrero, que acepta la propuesta de Iturbide de llevar a cabo el plan de Iguala. Guerrero decide apoyar a Iturbide y va al mando de una tropa en este ejército trigarante que entra a la Ciudad de México.
Y lo mismo hace Nicolás Bravo y otros antiguos insurgentes. Es una entrada triunfal, admirable por cualquier lado que se vea. Siguiente. Empieza pues el primer gobierno del México independiente, la Junta Provisional Gubernativa y Regencia. Ya terminada la independencia, el 27 de septiembre la entrada triunfal, aunque la campaña militar terminó el 24 de agosto, pero la entrada triunfal es el 27, que es el bicentenario que estamos conmemorando hoy, porque es la fecha que oficialmente se da como de la independencia de México. El 28 se va a firmar el acta de independencia, empezando por Iturbide y don Juan O'Donoghue y varias personas más. Y empieza a funcionar la Junta Provisional Gubernativa que Iturbide había propuesto en el Plan de Iguala. Esta Junta Provisional Gubernativa, formada por hombres representativos de la nación mexicana, de lo mejor que se encontró, entre comillas mejor, porque pues desgraciadamente muchos tomaron otro camino, pero su objetivo era gobernar, promover las elecciones para el Congreso, elecciones de diputados para el Congreso, que se formara el Congreso y nombrar una regencia con un presidente. La regencia iba a ser el poder ejecutivo. Se nombra esta regencia con 5 elementos y esos elementos eligen a Iturbide como presidente. De esta manera, Agustín Iturbide se convierte en el primer gobernante del México independiente. Gobernante ya del imperio, todavía no imperio, del gobierno de México, de la nación mexicana. Aparece la Orden de Guadalupe el 9 de noviembre de 1821. Una de las primeras decisiones que toma Iturbide, pues es dar gracias. Dar gracias a la Virgen de Guadalupe por llevarse a cabo el movimiento de independencia a partir de lo que se conoce como el Grito de Iguala. Antiguamente, cuando se hablaba del Grito de Independencia, se hablaba del Grito de Iguala, de esa proclama de Iturbide del 24 de febrero de 1821. Pues lo primero que hace Iturbide es dar gracias a la Virgen de Guadalupe. No tomó su bandera, no lo quiso tomar. Él tenía la bandera trigarante. Pero cada Virgen de Guadalupe le da las gracias y funda la Orden de Guadalupe como una institución gubernamental para honrar a los grandes próceres de la independencia. El primero que recibe esta Orden de Guadalupe es Vicente Guerrero. De esta manera, Iturbide quería agradecer a aquellos que se unieron a él y quería también poner un valor ante un país pues que todavía estaba devastado. La nación económicamente estaba en quiebra. El orden social pues todavía apenas empezaba a recuperarse. De manera que el júbilo fue enorme. El gran territorio independizado corría desde el istmo de Panamá, desde Panamá hasta Mississippi, comprendiendo Texas, Nuevo México, la Alta California. Grande territorio. Se adhieren al Plan de Iguala todo lo que era la región de Guatemala, que comprendía varios países de Centroamérica, y esto se hace el imperio más grande de América. Instalación y desarrollo del Congreso. El Congreso se va a instalar ya con los diputados electos. Tenemos un Congreso que se instala precisamente el 24 de febrero de 1822. Un año después del Plan de Iguala, se estaba instalando ya el Congreso. Ya se habían celebrado las elecciones, ahí estaba el Congreso. Pero la masonería interviene y provoca contrariedades. La masonería, pues una orden, un movimiento secreto
prohibido por la Iglesia desde 50 años antes. La masonería interviene y va a provocar todo un gran movimiento contrario a Iturbide y a través de sus militantes, que el Congreso tenía varios seres, eran militantes de la masonería, principalmente la escocesa, pero después va a ser también con la yorquina. Entonces, lo que se decidía en el Congreso era lo que se llegaba a concluir en las reuniones de las logias masónicas. Empieza el gran problema. Una contrariedad grande hacia Iturbide. No, el Congreso se instituyó con el fin de que hicieran la Constitución. No se mueve nada a favor de la Constitución. Los diputados pues hacen de todo, menos lo que es gobernar al país y menos legislar. Pero lo que sucede pues es que el gobierno del pueblo de México, el ejército de México y la nación mexicana proclaman a Iturbide como emperador de México. El mismo Congreso, que en este caso no va a tomar una decisión negativa, favorece la proclamación de Iturbide como primer emperador de México. Esa es una parte también significativa para la historia de México, otro día feliz, y que primero Dios, esto se celebra el 21 de julio de 1822. Primero Dios, dentro de un año, en julio, tendremos el bicentenario de la proclamación de Iturbide como emperador de México y habrá que hacer otra celebración, otro bicentenario importante, como el que hicimos ayer con la misa en catedral que se hizo, a la cual se invitó a varios de ustedes. Esa misa en la catedral, pues tenemos que decirles, los que estuvimos presentes, que así se proclamó. Misa de acción de gracias por el bicentenario de la independencia. Así fue el anuncio que se hizo antes de la misa. Una misa de acción de gracias por el bicentenario de la independencia. Los que estuvimos muy a gusto. El mismo lugar donde fue proclamado, donde fue coronado emperador Iturbide, donde se hicieron los grandes tedeums a favor de Iturbide y el Congreso mexicano, después de que el Congreso fue elegido y hizo su jura, pasaron a la Catedral de México. Un lugar por sí mismo muy simbólico. Bueno, pues el Congreso mismo proclama a Iturbide como emperador y es un momento pues admirable para toda la nación mexicana. El Congreso publica un manifiesto declarando que ha elegido emperador a Iturbide porque habiendo sido libertador de la nación, sería el mejor apoyo para su defensa, porque así lo exigía la gratitud nacional, así lo reclamaba el voto uniforme de muchos pueblos y provincias, expresado antes de ahora, y así lo manifestó de una manera clara y evidente el pueblo de México y el ejército que ocupaba la capital. Esto es lo que proclama, lo que manifiesta el Congreso, declarando a Iturbide el libertador de la nación. Siguiente. Agustín I, emperador de México. Ahí está su coronación en la Catedral de México. Otro día feliz de México, 21 de julio de 1822. Les decía entonces que el 21 de julio de 2022 tenemos otro bicentenario importante. Pero ¿qué ocurre? El Congreso junto con Estados Unidos y la masonería buscan la caída de Agustín de Iturbide. Ya no solo es la masonería, es el gobierno de Estados Unidos que con sus planes expansionistas va a provocar la caída de Agustín de Iturbide. Iturbide, ante la negativa del Congreso a formar la Constitución y ante los grandes problemas que había económicos de los cuales no quiere legislar, la hacienda del país quebrada,
no dando pasos que pudieran sobrellevar a la nación, disuelve el Congreso y nombra una junta instituyente. Esta disolución del Congreso pues provoca que algunos problemas que van a ser aumentados por la llegada a México del masón Joel R. Poinsett, enviado plenipotenciario de Estados Unidos, un enviado especial de Estados Unidos que trae la masonería yorquina y a la cual va a afiliar a incluso amigos de Iturbide como el general Echavarri, amigo fiel de Iturbide, que había sido mostrado, así lo demostró en toda la guerra de independencia, toda la campaña. Pues bien, incluso hay rebeliones armadas que son derrotadas. Concretamente hay 3. Felipe de la Garza en Tamaulipas. Este nombre es importante porque Felipe de la Garza es derrotado y en lugar de enjuiciarlo a Iturbide y de llevarlo a la cárcel, lo libera, lo deja libre, lo que le perdona, y esto hay que tomarlo en cuenta por lo que vamos a ver después. Otra rebelión es la de Santana en Jalapa. Santana, que también había apoyado a Iturbide en el movimiento de independencia, pues se vuelve en contra, pero es derrotado en Jalapa. No tienen la fuerza porque el pueblo no apoyaba ni el ejército apoyaba a estos hombres. Y el otro que se revela también es Guerrero y Bravo, Nicolás Bravo en el sur. Son derrotados y aislados por completo. Iturbide no quiere llevar a cabo una persecución hasta acabar con sus vidas. Quedan ellos con vida y pues eso posteriormente también se vuelve en contra de Iturbide. Aparece el plan de Casamata. El plan de Casamata surge a iniciativa de la masonería con el fin de derrocar a Iturbide. El pretexto es que se había disuelto el Congreso y se pedía que hubiera un nuevo Congreso ya instalado, la instalación de un nuevo Congreso, a lo cual Iturbide ya había preparado desde 3 meses antes la convocación al nuevo Congreso. Pero eso fue el pretexto. Para este plan de Casamata se unen Echavarri, militar de Iturbide, uno de sus grandes amigos, que por orden de la masonería acaba de ser aceptado en la masonería, con la intención de que Echavarri traicionara a Iturbide. Y con eso se une a Santana y entre los dos llevan a cabo este plan de Casamata que va a terminar con la reinstalación del Congreso y la renuncia de Iturbide como emperador. Esta renuncia de Iturbide es el 19 de marzo de 1823. Es un momento, pues, difícil para la nación. Aclamado por el pueblo, querido por el pueblo, por el ejército. Había traído, pues, toda una iniciativa de paz, de orden, de unión, como él lo proclamó. Todavía en el día triunfal en que llegó el 27 de septiembre, proclamaba Iturbide que aquella tentada triunfal de septiembre del 21, decía Iturbide: mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os ofrecí en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Iturbide no tenía la intención de llegar a emperador. Él dice al terminar este discurso en su llegada a la Ciudad de México, en su entrada triunfal, que él lo único que pide es un recuerdo para su nombre, porque él desea volver a su hacienda, volver a su familia, dejar toda esta actividad, porque él ya ve
que se ha consolidado la independencia. No lo buscó, el pueblo lo pidió, el ejército lo pidió, y sus mismos comandantes le dijeron que aceptara, porque de no aceptar, pues la misma gente tendría odio hacia Iturbide. En esto termina la renuncia de Iturbide como emperador. Siguiente. El exilio. Iturbide se va a exiliar. Él es el que decide salir, porque no quiere provocar una guerra civil. Hay mucha gente que apoya a Iturbide. Grandes generales como Quintanar, como Anastasio Bustamante, que en cualquier momento llevarían a cabo una guerra de defensa, pero no quiere eso Iturbide. Sale de México y sale del puerto de Veracruz el 10 de mayo de 1823 hacia Liorna, Italia, que es el lugar donde va a escribir sus memorias y ahí va a residir. Pero no es bien visto por los gobiernos de Europa, no es bien visto por España y lo que se llamaba la Santa Alianza, algunos gobiernos como Francia, que apoyaban a España y querían una reconquista de los estados americanos, entre ellos México. Por lo cual a Iturbide las mismas autoridades de Liorna le recomiendan que se aleje de ahí por la misma vida que corre peligro de Iturbide. Iturbide entonces se embarca para Londres, Inglaterra, pero ya no va con toda su familia. Se va con algunos de sus hijos, se va con su esposa, y desde ahí dirige al Congreso una comunicación el 13 de febrero de 1824 sobre una posible invasión de España. Es decir, Iturbide dice al Congreso, me dirige una carta diciéndole que hay planes de reconquista de México, del Imperio Mexicano, por España y algunos otros países amigos de España. Y ofrece su espada. Dice Iturbide, voy como militar, no como emperador. Voy como militar para servir en lo que pueda a mi patria. Siguiente. ¿Qué es lo que sucede? El Congreso, a pesar de la carta de Iturbide, dan a conocer lo que se llama el inicuo decreto del Congreso Mexicano el 28 de abril de 1824, en el que trata a Iturbide como traidor. El decreto dice así: se declara traidor y fuera de la ley a don Agustín Iturbide siempre que bajo cualquier título se presente en algún punto de nuestro territorio. En este caso queda por el mismo hecho declarado enemigo público del Estado. O sea que por llegar a cualquier lado del país era declarado traidor. Eso es todo lo que decretó el Congreso. Inicuo decreto, pues no es razón. Es como decir, bueno, pues si llega y se come un platillo de pescado, pues va a ser declarado traidor. O sea, por pisar la tierra mexicana es declarado traidor. Llega Iturbide a Soto la Marina sin conocer este decreto. Las noticias no corrían tan rápido como ahora. Llega el 14 de julio de 1824 y el que lo recibe es precisamente Felipe de la Garza, aquel militar que había sido perdonado por Iturbide. El 14 de julio de 1824 llega y es apresado Iturbide por de la Garza. Y el Congreso de Tamaulipas decreta la muerte de Iturbide y su fusilamiento es el 19 de julio de 1824. Otra fecha importante que tenemos ahí. Quiero leer ahora lo que dice Iturbide antes de su muerte. En el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la paz y la observancia de nuestra religión. Ella es que nos ha de conducir a la gloria, con mayúscula. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos ni a su
posteridad esa mancha. No soy traidor. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes. Dice a los soldados que hacer lo que os mandan es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy lejos de tenerla. Reza el credo y el acto de contrición. Pesa el crucifijo y recibe la muerte. Siguiente. Glorificación de Iturbide. ¿Qué es la muerte para Iturbide? La muerte es para entrar a la vida eterna. Como todo católico, como todo cristiano, que profesamos esa fe en la vida eterna. Y que al morir llegaremos a ella después de una vida llevada con religiosidad y con piedad de nuestra religión católica. La gloria de Iturbide. Quiero citar las palabras del sacerdote que confiesa a Iturbide antes de morir, el padre José Antonio Gutiérrez de Lara, que al mismo tiempo era el presidente del Congreso de Tamaulipas, que determina su fusilamiento y su muerte. Él dice así, en unas aclaraciones que quiere hacer por esa conciencia que tenía que ya no la aguantaba. Dice el padre, me consuelo también, considerando a su alma de Iturbide en el cielo, pues sus disposiciones no me dejan pensar de otra manera. Eso es lo que dice el sacerdote que confesó a Iturbide antes de morir Iturbide, unos minutos antes. Bueno, otra glorificación de Iturbide. En 1838 se decreta que los restos de Iturbide se pasen de Padilla, Tamaulipas, a la Catedral de la Ciudad de México, donde actualmente reposa. Iturbide, cuando es fusilado, pues sus restos se le hacen en la iglesia de Tamaulipas, de Padilla, Tamaulipas, y ahí queda hasta 1838, algunos años después, en los que con el decreto del presidente de ese entonces, que era Anastasio Bustamante, el gran amigo de Iturbide, se traslada los restos de Iturbide en una gran caravana, en un gran júbilo luctuoso, en una gran ceremonia luctuosa. Llega Iturbide a nuestra patria y está en el mejor lugar donde puede estar. Algunos se preguntan por qué no está en el Monumento a la Independencia. Es mejor que esté en la catedral. Es el libertador. No es el seguidor de un movimiento cruel y sanguinario de Hidalgo y Morelos. No, no tiene nada que ver el movimiento insurgente de Hidalgo y Morelos con el movimiento de independencia. Como dijimos, ya había terminado el movimiento insurgente en 1815. Para 1821 son 6 años, no tenía nada que ver. Bueno, quiero hacer el comentario de algunos personajes históricos de México y de algunos historiadores. Empiezo con el que fue presidente, don Ignacio Comonfort, que el 27 de septiembre de 1857 dijo al dirigirse al Ejército Nacional: soldados, hoy es el solemne aniversario del 27 de septiembre de 1821, día para siempre memorable en que el Ejército Libertador hizo su entrada triunfante en esta capital. El ejército y su ilustre caudillo, el inmortal Iturbide, alcanzaban en ese día una gloria imperecedera. Eterna será la memoria agradecida del pueblo mexicano y eterna la gloria del ejército que consumó la independencia de la patria. Esto dice don Ignacio Comonfort, siendo presidente de la República. Pero más tarde, en 1861, después de una guerra de 3 años, Juárez lanza un manifiesto en que evoca a Iturbide en el principio de dicho documento con estas palabras: mexicanos, 40 años hace que el jefe de las 3 garantías dijo a nuestros padres que les había enseñado el modo de ser libres. Don Benito Juárez, sí, era un gran admirador de Iturbide.
y así lo proclama, y sus intervenciones que hace lo hacen ver. Cuando muere doña Ana María Huarte en Filadelfia, en Estados Unidos, donde reposan sus restos, manda el pésame a sus familiares, a sus hijos, y manda y decreta que se le entreguen territorios a la familia. Este decreto de Juárez dice lo siguiente: en atención al relevante mérito del Libertador de México, general don Agustín de Iturbide, se ha servido el ciudadano presidente de la República ratificar los títulos expedidos a favor de sus herederos en 27 de enero de 1860 por el gobierno que existía en esta capital a consecuencia del motín militar de Tacubaya. Ahí lo están declarando el gobierno de Benito Juárez y el mismo Juárez como el libertador de México. Es el libertador de México. Esto es lo que opinan algunos personajes ilustres de nuestra historia. Bueno, pues, ¿qué conclusiones tenemos? Para finalizar, tenemos algunas conclusiones. Quiero leer algunas que narra el historiador Alfonso Junco en voz, tomando la palabra de García Naranjo. El paladín de Iguala fue expulsado del templo de la patria, y su nombre se borró sacrílegamente de las listas de nuestros inmortales, porque Iturbide ha sido durante un siglo la víctima principal del odio que se profesa en las facciones mexicanas. Y agrega Alfonso Junco: hay que acabar con ese crimen. Estamos perpetuando el asesinato de Padilla. Iturbide nos dio nombre, nos dio bandera, nos dio patria. No es héroe de facción, es héroe nacional. ¿A qué mezclar aquí las banderías posteriores? Ahí está una de las conclusiones de los autores que hemos visto en el día de hoy. Siguiente. La conclusión principal es que en efecto Iturbide es realmente el único libertador de México y se le debe reconocer como tal. Si políticamente no se consolidó Iturbide, se debió a causas ajenas a él, tales como intromisiones extranjeras de Estados Unidos y de enemigos de la nación mexicana, entre los cuales destaca la masonería. Con Iturbide hubo un odio especial, por ser él un buen católico que tuvo logros de gran relevancia y le dio a la religión católica el mérito de sus triunfos. Esto la masonería, que es anticlerical, no lo iba a perdonar. Para finalizar, siguiente, quiero citar unas estrofas del poema de Amado Nervo, llamado A Iturbide, Libertador de México, en 1890. Capitán inmortal, tu eco de guerra en nuestros patrios montes aún retumba. Para borrar tu huella de la tierra, no basta no la losa de una tumba. La muerte, ¿qué es la muerte ante la gloria que envuelve tus recuerdos fulgores? ¿Quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? Descansa en la región del infinito, donde tu alma con Dios feliz reside. Que tu nombre doquiera quede escrito, que el himno de tu nombre sea este grito. ¡Viva la libertad! ¡Viva Iturbide! Gracias. Vamos a ver los avisos. Sí, ponemos los avisos, por favor. ¿Primero los avisos o preguntas y respuestas? Primero los avisos. Ok. Tenemos algunos avisos. El día de ayer, domingo 26 de septiembre, hubo una misa a las 10:30 horas en la Catedral de la Ciudad de México en acción de gracias por el bicentenario de la Independencia de México. Con el evento de hoy, iniciamos una campaña cívica para restablecer a Agustín Iturbide como el libertador de México y acabar con la leyenda negra que se creó en su contra con una serie de falsedades. La meta próxima es el 19 de julio del 2024, en que se cumple el bicentenario de la muerte de Iturbide. Tenemos pues 3 años
para que el nombre de Iturbide sea restaurado y no tratarlo como traidor. Ahora sí pasamos a preguntas e intervención. Ok, muchas gracias. Pasamos a preguntas, respuestas, comentarios. Quien guste puede levantar la mano y ya sea que tomen el micrófono o si gustan escribir por el chat también es válido. Ok, Elia Alonso nos comenta que el poema es precioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? ¿Comentario? Adelante, Marco. ¿Cuánto tiempo duró como emperador? Iturbide duró, si tomamos en cuenta que fue nombrado emperador el 21 de julio de 1822 y renuncia en marzo de 1823, pues apenas unos 9, 10 meses. Sí. Muchas gracias. Marco tiene levantada la mano. Adelante. Gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias a Dios. Pues un día memorable para nuestra historia y me llama la atención que ahora el gobierno de López Obrador está haciendo festejos y haya billetes y monedas también conmemorativas. A mí me sorprende, la verdad, porque no esperaba que se fuera a dar alguna señal de este gobierno a favor de los 200 años, pero qué bueno que pasó, ¿no? Por lo menos tenemos ya un testimonio de que realmente hace falta rescatar la historia de México. Y yo estaba pensando, lo hablaba con Rodrigo alguna vez, en cómo la masonería buscó también la separación de España de los territorios de la Nueva España, de la Nueva España. Y, por ejemplo, en el sur, con San Martín, que de mano de la masonería buscaron que pasara eso, ¿no? Que se fuera España y dejar a los indígenas, por ejemplo, lejos de la protección de los españoles. Y en sí la pobreza de nuestros territorios, o sea, de toda Latinoamérica, vino después de la separación con España. Eso me llama también la atención. Y una cosa que descubrí con Poinsett, a quien se dice que descubrió la flor de Nochebuena, que uno lo puede encontrar en cualquier lado del mundo y que es autóctona de México. Por ejemplo, en Brasil, a la flor de Nochebuena se le conoce como poinsettia, cosa que me dio mucho coraje. Sí. Pues sí, Marco, precisamente hoy no sabemos si fue una iniciativa del ejército, pero el ejército fue el que está organizando en estos momentos un evento nocturno que empezó a las 8 de la noche en el centro, en el Zócalo, conmemorando el bicentenario de la independencia. Así se anunció desde hace algún tiempo y todo ha corrido la organización a cargo del ejército. En el grito no oímos "Viva Iturbide", que era el momento de hacerlo, si se hubiera querido hacer algo realmente significativo. En el billete de 20 pesos que va a circular, ahí está otra aportación del Banco de México, estas iniciativas que van surgiendo, porque el acontecimiento es notable, es muy importante, no se puede dejar de pasar, y la gente honesta pues, lo está reconociendo. De manera pues que esperemos que todo esto contribuya. Hablaba yo de que hay un plan de 3 años, tenemos un plan de 3 años de aquí hasta 1820, hasta el 2024, para el bicentenario de la muerte de Iturbide, en el que pues lo que queremos es lograr que se restaure el nombre de Iturbide. Vamos a ver qué actividades hay, pero esa es la meta. Por lo pronto el año que viene
queremos celebrar el bicentenario de la coronación de Iturbide como emperador. Y vamos a ver, pues, qué se nos va dando por ahí. Han salido libros, también han salido libros como medios de difusión, que es una parte importante, los libros y las conferencias. Ha habido conferencias. La Universidad Vasco de Quiroga ha sacado paneles. Hoy hubo uno a las 5 de la tarde, en el que pude intervenir yo también. Nemesio Rodríguez, que escribió un libro sobre Iturbide y el Bicentenario. Y yo también escribí un libro que se llama Agustín de Iturbide, Libertador de México. Hace un año se publicó y que se está distribuyendo gratuitamente gracias a Ramón Ardavín de forma digital. De forma digital está ya elaborado el libro, el que yo escribí, porque la edición pues terminó rápido, era una edición privada, pero digitalmente se tiene. Entonces, para cualquier aviso, nos pueden escribir ahí al lugar donde nos está indicando Rodrigo. Gracias, quiero reconocer a Ramón Ardavín por esa iniciativa que tuvo de hacer digital el libro y se ha estado difundiendo. Eso es lo que necesitamos, que no quede inadvertida esta fecha. Salió otro libro de Querétaro en la consumación de la independencia y pues es otra iniciativa que se tomó de las alcaldías de Querétaro para dar a conocer la independencia. También han salido algunos libros, hay comentarios interesantes, todo parece indicar que pudiéramos tener una reunión con algunos historiadores que reconocen el verdadero acontecimiento de la independencia y algo se puede hacer para el 2024. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Me permito leer algunos comentarios. José Ramón Garrido nos dice, posiblemente si México celebrara sus triunfos y no sus derrotas, tendríamos otras motivaciones. Celebramos batallas ganadas en medio de guerras perdidas. Muchas gracias, José Ramón. Francisco Landero nos comenta, ¿qué acciones concretas han pensado hacer para restaurar la imagen de Agustín de Iturbide con miras al 2024? ¿Gustas Pues ya comentar algo? sí, mencionaba yo ya algunas. Tenemos 3 años de actividad. O sea, queremos que en estos 3 años, en el bicentenario de la muerte de Iturbide, es cuando se reconozca Iturbide. Esperemos que en estos 3 años, mencionaba yo, entre otras ideas, pues se tiene la reunión con historiadores que han salido en este tiempo, con algunas iniciativas que han surgido, con algunos homenajes que se han tributado, y reunir a esos integrantes y producir una comisión que lograra esta restauración. Esperemos en Dios que así sea. Sí. Ok, muchas gracias. Francisco Landero también nos comenta que en las monedas conmemorativas la 4T no incluyó la imagen de Iturbide. Y también dice, gracias por el libro, lo recibimos, felicidades por difundir la verdad. Marco pregunta, ¿para cuándo la Fundación Iturbide? Pues sí sería conveniente una fundación de Iturbide. Yo pienso que eso sí se llevaría después, pero tiene que ser antes del 2024 para que esa fundación fuera la que promoviera toda la actividad de la recuperación de su nombre. Sí. Muchas gracias. Son todos los comentarios que tenemos en el chat. También les hemos puesto lo que es el email de contacto, agustindeiturbideliberdador@gmail.com, en el cual el ingeniero Fernando García puede contestarle sus dudas o cualquier inquietud que tengan al respecto. Por el momento, ¿alguien más tuviera alguna pregunta? Perdón, ¿Duda? los tres. Sí. Adelante, adelante.
Betty, no te podemos escuchar bien, se escucha muy distorsionada tu Eh, voz. Mucho gusto, encantada de conocerles. Y yo me maravillé porque una persona de 97 años dijo los tres castitos de Guadalupe, que quería muchísimo a la Virgen Santísima, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Ángel. Del Ángel sacó estos colores en la bandera mexicana. Pues no se oyó. Sí, no se pudo escuchar bien, de hecho ya la sacó. Está mal el micrófono. ¿Alguien más tuvo algún comentario que quisiera realizar? ¿Alguna pregunta? Vicky Salgado, Rodrigo. Adelante, adelante. Pues a mí lo que quiero preguntar, o más bien hacer como observación, me acuerdo que decían un licenciado que conocimos y nuestro mismo maestro, que mientras no se le hiciera justicia a nuestros verdaderos libertadores, México no iba a tener paz. Mientras no se les reconociera realmente, por ejemplo, a Iturbide, no iba a haber paz en México porque estábamos cometiendo pues un pecado de, ¿cómo le llamaban? ¿Qué será? Lesa que contra nuestros verdaderos héroes. Y mientras no se reconozcan nuestros verdaderos padres de la patria, Iturbide, México no iba a tener paz. Dios quiera que estos 3 años que está usted diciendo, ingeniero, para festejar todo esto, ojalá Dios quiera, porque entre paréntesis, yo digo, ¿por qué es el destino de México así? ¿Por qué si nos tocó así? Que no sé quién decía mi papá lo repetía, pobres los mexicanos, Dios y tan americanos, no nos han dejado ver, hermano, y de ver y la inspiración iniciativas de promover y de hacer conocer mejor la historia, sobre todo los jovencitos que Creo que pedimos a Vicky. Sí, Vicky, pues esperemos que en estos 3 años logremos hacer algo. Tenemos 3 años para llegar a esta meta. Vamos a ver. Por ahí había otra pregunta. Sí, Ramón Garrido nos pregunta, ¿qué figuras católicas reconocen los masones? ¿Hay alguno que dejen con cabeza? Pues que yo sepa, no. Pero con Iturbide hubo un odio especial porque era representante de la cristiandad de ese tiempo. Logró aspectos, logró glorias que ningún otro ha logrado. De hecho, presidentes que se hayan declarado católicos, pues casi no hay. Por lo tanto, yo creo que pues no sabemos de otros casos. Ok, muchas gracias. María José de la Portilla nos comenta agradecer mucho al ingeniero y su familia por la labor de preservar la memoria y forjar nuestra identidad mexicana. Cuenten con ANSIFEM para el trabajo desde la formación cívica y, si es posible, desde la incidencia política. Muchas gracias, María José de la Portilla. Elia Alonso nos comenta, muy agradecida por disfrutar de esta charla. Me invitan a seguir profundizando sobre el tema. Muchas gracias, Elia. Pues hemos agotado los comentarios. No hay tampoco ninguna mano levantada. ¿Sí? Con esto. Hacia adelante, Acela, por favor, adelante. Buenas noches, ingeniero. Hola, Cela. Yo creo que sí podemos hacer mucho cada uno de los que hemos tenido la fortuna de hace muchos años de conocer la verdad sobre la consumación de la independencia, sobre nuestra historia, y es fomentarla empezando por nuestra propia familia, con los sobrinos, con los hijos, con los nietos, y que esto vaya pasando ahora sí que de voz en voz,
en lo que llega un momento en que se le haga justicia a nivel pues, nacional, porque en otras partes del mundo lo reconocen a él como el consumador. Hoy escuché un programa en el radio que me sorprendió favorablemente de dos generales, doctores de doctorados en Historia de México, hablando extraordinariamente de Iturbide. Entre ellos el Jaime Olvera Legazpi, que también escribe un libro que se llama La consumación de la independencia, que se fue hasta las fuentes, hasta los escritos en Zaragoza, documentos que tiene España, y hablaron lo que hablamos, la verdad sobre Iturbide, que dije, alabado sea Dios, y ellos mismos también dijeron lo mismo, tenemos que poner en su lugar que merece Iturbide en la historia de México, porque en todos lados lo saben, menos en nuestra patria. Darle el lugar que le corresponde a Agustín de Iturbide. A mí se me hizo así como que, pues porque antes no hablaban, no lo sé, o igual y sí yo no lo sabía, ¿no? Pero me sorprendió agradablemente y les dieron mucho rato para hablar sobre sus investigaciones respecto a esa parte de la historia de México. Sí, a personas como esas es a las que queremos reunir. Ya tengo el libro del doctor Olvera, que es doctor en historia por la UNAM. Ya tengo el dato y ya tengo el dato del general también. Sí, lo estamos considerando. Ok. El paso siguiente es pues la comunicación con ellos para ver si hacemos esta fundación de Iturbide. Ojalá, ojalá que Gracias. sí. Por lo pronto, a todos los que escucharon este programa, pues tenemos nosotros también la obligación, no solo los que pueden mover a más nivel, sino todos nosotros tenemos la obligación, así como nuestra doctrina, de evangelizar también sobre la verdad de la verdadera historia de México, del lugar de nuestros verdaderos héroes, con la familia, con los amigos, con los vecinos, lógicamente preparándonos un poquito, informándonos bien para poder dar razones, pero también en nuestras manos está hacer que eso pronto ya sea una realidad. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, ingeniero, me dio mucho gusto ver que está muy bien, que todos están bien, bendito sea Dios, y que todos sigan bien. Gracias, Acela. Nos comenta Hola, Mónica. buenas noches. Soy Aurora. Sí. Adelante, Aurora. También Adelante. quiero, de acuerdo con Acela, la señora que acabó de hablar, yo también escuché el programa y estaba a punto de darles también la noticia de estos dos generales, donde también fuera su fuente de información es en la hemeroteca o la información que tienen en la Defensa Nacional. ¿Sí? Entonces, sí es cuestión de ponerse de acuerdo con estos generales, con estas personas. Yo anoté su libro, sus contactos, demás, etcétera. Fernando, te agradezco muchísimo, muchísimo. Yo creo que es un papel muy importante para todas las personas que lo saben, todos estos acontecimientos, poderlos dar a conocer, tanto por Iturbide, pero más que nada por nuestra nación mexicana, ¿sí? Por México. Por México. Ese es el papel fundamental, que eso es lo que lo movió a Iturbide. Fernando, muchísimas gracias, familia García Aguilar, por esta labor que están haciendo. Se los agradezco mucho. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Rodrigo. Aurora, buenas noches. Muchas gracias. Mónica y Víctor dicen muchas gracias por la plática. El conocer nuestra historia nos motiva a ser mejores ciudadanos. Muchas gracias. Marco pregunta, ¿puede comentar algo de la Carta del Papa por la Independencia? No la conozco, no la he visto esa carta, hasta ahora tengo noticia. Lo que sí leí fue el documento del Episcopado Mexicano sobre la independencia, que es positivo. También quiere hacer que se reconozca pues, que estamos en el bicentenario de la independencia, de la verdadera independencia. Así que también hay un documento del Episcopado Mexicano largo, y va a haber un congreso del Episcopado Mexicano en octubre para hablar de la independencia y de la conquista. Creo que por ahí también hay cosas que podemos encontrar de ayuda para esta fundación de Iturbide. Sí. Muy bien. Ok, muchas gracias. Adelante, Tita. ¿Tienes levantada la mano?
Tu micrófono, Tita. Ingeniero, y a todos, pues muchas felicidades, ingeniero, por su gran labor que tiene como siempre. Y mi comentario, pues nada más es ingeniero. Hace muchos años, no sé, mis hermanas creo que sí se acuerdan, no sé usted si llegó a ir en la radio, ingeniero, había un programa de un gran hombre que se llamó Paco Gutiérrez, que tenía dos horas en la radio, nomás que no me acuerdo en qué estación, Música de hablar de la historia, de hablar de la historia de México, y su programa lo empezaba con este lema: España nos separa el mar, pero nos une su sangre, su idioma y Cristo. Así es. Ese es mi comentario, nada más, ingeniero. Muchas gracias, Tita. Muchas gracias, Marta. El otro comentario que yo quiero decir es que faltaron los esquites, los esquites, algunos chiles en nogada o algo así para festejar, pero bueno, nos los imaginamos como en otros años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos una pregunta de Fabiola López. Adelante, Fabiola. Tienes levantada la mano. Sí, gracias. Primero que nada, agradecerle, ingeniero. La verdad es que muy interesante su conferencia. Y bueno, también no sé ver si de alguna forma está buscando pues compartirlo en más ciudades. Bueno, al menos yo estoy acá en Guanajuato y creo que sería muy interesante poderlo compartir pues con más gente. Sí, también me enteré de la conferencia que dieron por ahí en la tarde en Lubac. Y creo que sí es muy, muy importante poder compartir esta información a los chavos, a los jóvenes, pues, porque a veces, pues no, como dice la frase, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y digo, aplica en la parte de la ignorancia, ¿no? Y yo creo que es un tema que muy pocas veces se nos habla, pues, en la escuela, en las capacitaciones y demás. Y creo que es muy, muy, muy acertado lo que han hecho. Muchas gracias. Pues eso es lo que queremos, que se difunda esto. Esperemos pues en esos 3 años, vamos a ver qué se logra y esperemos que algo se logre. Bueno, ahí está el email de contacto para también cualquier comentario más que quieran hacer. Ok. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pues bueno, Rodrigo. no, de que muchas gracias a ustedes. Con esto concluimos el evento del día de hoy y pues les agradecemos a todos su presencia y como lo comenta el ingeniero, pues es labor de cada uno de nosotros darle difusión a la verdad histórica. Así Que es. tengan buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.